Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de lo que el Señor ha venido poniendo en el corazón. Respecto a esta serie que empezamos a estudiar hace 2 semanas, la primera semana Mónica nos hablaba de ir más profundo en el temor de Dios, que tiene que ver con conocerle a Él, conocer su santidad, su deidad, su poder y tener ese temor reverente hacia la persona de Dios. La semana pasada, Sebas nos hablaba de ir hacia lo profundo, más profundo en la palabra de Dios, que esto también nos ayuda a conocerle un poco más. Y de verdad que gracias a Mónica y a Sebas por esa palabra. Y hoy vamos a hablar de ir más profundo en la adoración. Entonces, vamos a orar, ¿les parece? Señor, te damos gracias esta mañana por todo este tiempo que hemos tenido. Gracias por este lugar, por los equipos de trabajo, por los músicos, por los servidores, Señor, por los pastores, por las familias aquí reunidas. Gracias, Señor. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu obra aquí en esta casa de la Viña del Este. Gracias por tu obra en medio de los tiempos, Señor. Y como cantábamos ahora, Señor, sé el centro de tu iglesia. Sé el centro de nuestros hogares. Sé el centro de nuestras vidas. Sé el centro en todo, Señor. También en la adoración. Queremos tomarnos de tu mano e ir hacia lo profundo de la adoración, Señor. Y para eso queremos conocerte más. Queremos ser adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, como decía al principio de la adoración Génesis, Señor. Yo me uno a la adoración de mi hermana, Padre, porque queremos aprender a adorarte en espíritu y en verdad, como tú lo enseñaste en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada Sebas nos daba un ejemplo de para ir más profundo en la palabra, como muchos conocemos el mar, y a algunos les gusta ver el mar desde la orillita, qué lindo es el mar, a otros les gusta meter los piecitos en la playita y sentir el agua, a otros les gusta meterse y nadar, a otros les gusta hacer aguas abiertas, competir, meterse dentro del mar, que es algo que estoy aprendiendo y me apasiona, las competencias en aguas abiertas. He hecho varios entrenamientos y me gusta. Y a otros les gusta bucear, ir a lo profundo, conocer las profundidades del mar. Hay investigadores que van un poco más allá y tienen equipos y exploran. Y Seba nos daba unas estadísticas buenísimas de lo poco explorado que está el fondo del mar. Algo parecido pasa en la adoración. A veces, un domingo, vemos como hay personas que se meten en la adoración. Hay personas que nada más miran. ¡Ay, qué bonito! Como ver el mar. Hay personas que se mojan, meten los piecitos en la orillita. ¡Uy, qué rico el agüita! Y hay personas que se meten a nadar. Eso también pasa en la adoración. Sabemos y nos han enseñado aquí que hay muchas formas de adoración. Adoramos a Dios no solo con la música, sino con nuestro estilo de vida. Adoramos a Dios con nuestras finanzas y también con nuestro templo, con nuestro cuerpo, como lo vamos a ver ahora en el tema que vamos a desarrollar. Yo he tenido la experiencia de que crecí sin temor, o sea, con respeto hacia el mar, pero nosotros nos íbamos a nadar a la playa y hacíamos snorkeling, que es nadar por arriba del agua con un tubito y una máscara. En Costa Rica nosotros decimos tubito, máscara y chapaleta en Venezuela. Aquí dicen máscara, snorkel y patas de rana, ¿verdad? Un día tuve una oportunidad con un familiar y con mi papá de ir a hacer buceo profundo con bombona y todo, como en una prueba de práctica. Y mi papá salió botando sangre por los oídos, porque se metió. Hicimos una prueba para principiantes y fue una experiencia muy bonita. Ver el mar desde adentro es hermoso. Uno empieza a descubrir los pececitos, los corales, el mundo marino es fascinante. Hay de todo. También hay tiburones, ballenas y otras cositas, ¿verdad? Pero adentro del mar hay mucho por conocer. Igual, cuando nosotros adoramos a una persona, a un rey de un reino. Y ese reino es un mar de cosas que todavía no conocemos todo. Pero podemos tomar claves que hay en la palabra
para conocer más de este rey y de este reino. Entonces, ojalá con lo que hoy vamos a estudiar al final de esto usted diga, yo quiero profundizar más en este rey y en este reino. Quiero conocer más. No me quiero quedar mirándolo de lejos, quiero profundizar. Mónica mencionaba en la primera semana que el temor de Dios es el principio para conocerle a Él. Y nos mencionaba el Salmo 27:8. Ese es el texto. El temor del Señor es el principio para conocerle. Y yo quiero hablar hoy de los verdaderos adoradores. Vamos a hablar de este punto. Ya sabrán cuál es el texto porque es muy conocido, Juan 4. Vamos a mencionar algunos versículos de este texto y me gustaría leerlo para ustedes. El verso 5 de Juan 4. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto con la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta, era como el mediodía. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. En esta parte vamos a parar. Ella lo ve, nunca lo había visto. Esta mujer samaritana venía de un lugar donde los samaritanos no tenían relación con los judíos. En el tiempo atrás, en la historia de Israel y de Judá, había una separación entre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, el reino del norte y el reino del sur. Y habían diferencias culturales, religiosas, en la adoración y en otros detallitos. Pero no vamos a profundizar en esto. Vamos a ver este texto centrándonos en la persona de la mujer samaritana y en la persona de Jesús, en una relación donde ellos van a conocerse, ¿ok? Con este enfoque. Entonces ella lo ve. Verso 9. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Yo, mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Aparte de esto, no le hablaban los hombres a las mujeres abiertamente. Había una diferencia, un abismo culturalmente entre ellos, entre Jesús y la mujer. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, a mí me apasiona ver cómo Jesús la está invitando a conocerlo. Si conocieras el don de Dios, lo que está enfrente de ti, y cuántas veces estamos adorando y no valoramos la presencia del que está aquí. No lo vemos, no lo conocemos. A veces entre nosotros y Él también hay un espacio, una separación por falta de conocimiento. Entonces Él la invita a conocerlo. Verso 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Y de dónde pues tienes agua viva? Ella empieza a recordar las escrituras, los profetas. Bueno, los samaritanos estudiaban el Pentateuco, pero ella empieza por el Espíritu a recibir revelación. Viene esa inquietud. Entonces el verso 12, ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Porque estaban en el pozo de Jacob, que actualmente todavía existe. Ahí estaba ella tomando agua del pozo. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar el contexto para aquellos que no conocen. Ella, para ir a la hora del mediodía, significa que era una mujer rechazada por la sociedad. Ella no quería ver a todas las mujeres que iban o en la mañana o en la tardecita cuando el sol bajaba a sacar el agua. Era una mujer que quería estar fuera de la mirada pública de su sociedad. Y ya vamos a verlo por qué. El verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto despierta más el espíritu de esta mujer samaritana.
Entonces inmediatamente, verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Él logra captar su atención y el espíritu de ella se despierta y desea aquello que él le está ofreciendo. Para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla, porque ella tenía que ir a horas que no la vieran. Era algo difícil para ella. Entonces ella se interesa y además le pide, Señor, dame de esa agua. Lo mismo pasa en la adoración. Le podemos pedir, Señor, dame de esa agua que tú tienes. Quiero beber de esa fuente. Quiero beber de ti, del agua viva y verdadera. Verso 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. La confronta con su pecado, la confronta con su bajeza, con lo que ella siente de vergüenza, de humillación. Pero vean la reacción de ella. La presencia de Dios siempre nos va a confrontar. Por eso es más fácil a veces quedarme aquí y no hacer así. ¿Por qué? Porque tengo vergüenza, no quiero confesar mi pecado, no quiero ser expuesta. Pero esta mujer recibe la invitación y la respuesta de ella, verso 19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella ve algo allí, su espíritu se conecta. Me parece que tú eres profeta. Estuvo cerca, lo miró, lo está escuchando, habla con él. Él la invita a conocerlo y ella acepta. Verso 20. Vamos al tema de la adoración. Empieza Jesús. Bueno, no vamos a perder tiempo. Y Jesús en el verso 20 escucha lo que ella dice. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Dígame cómo esta mujer saca el tema de la adoración si están hablando de agua, de su pecado. Ella agarra en el aire por el espíritu que hay algo más en este hombre que debe ser el motivo de nuestra adoración. Ese hombre, esa persona, ese rey es al que debemos adorar. Entonces Jesús le dijo, mujer, créeme, verso 21, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos y está hablando de él, de esa persona, de ese judío que venía a traer salvación al mundo. Y él le da la clave. Aquí viene la clave, verso 23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Verso 24, y va más profundo en esta clave. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer. Vea cómo viene la revelación a ella inmediatamente. Le dijo la mujer, verso 25, sé que ha de venir el Mesías. Se acababan de encontrar hace un ratito. Él estaba descansando sentadito a la orilla del pozo. Ella venía con sus cántaros a sacar agua. No lo había visto. Y entra en la conversación y dice, ¿de dónde le va a venir esta idea? Sé que estamos esperando. Ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ya lo escucha, ya está conociéndolo un poquitito más. Y en el verso 26 Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Él se revela y se quita. Es la primera vez que Él dice a alguien en el inicio de su ministerio, yo soy ese del que hablan las Escrituras. Él está dispuesto para revelarse a nosotros como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Él está disponible. Él no está lejos. En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer, o sea, se extrañaron. Sin embargo, ninguno dijo nada.
que preguntas o que hablas con ella. Entonces, esto también me encanta. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vean, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será el Cristo? Ella dejó el cántaro. El lugar no estaba cerca de su casa. Ella había ido cargando esos cántaros por el camino en pleno sol porque tenía una necesidad de agua para llevar a su casa. Y todo lo dejó y salió a llevar el mensaje de este hombre que había conocido. Y no solamente porque le había adivinado el pasado, no. Este hombre la fascinó. Ella miró lo que había en él. El Espíritu de Cristo despertó en ella el Espíritu suyo y dijo, esto es lo que yo estaba necesitando. Dejó su cántaro. ¿Qué puede representar el cántaro? ¿Qué representa para cada uno de ustedes el cántaro? Para mí puede representar mi trabajo, mi familia, mis problemas, las luchas diarias que tenemos. A veces mis duelos. Amados, somos llamados también a dejar el cántaro de lo que nos distrae del llamado de este hombre que tiene en sí tanta belleza y tanta gloria que es digno de adorar. Ella, porque saca el tema. Nosotros adoramos aquí, ustedes los judíos adoran en Jerusalén, ¿dónde es que hay que adorar? ¿Cómo es que se adora? Bórrelo, como dice una prima, bórrelo, vea a la persona, acérquese a la persona. Recuerdo en una reunión de equipo que Alejandro nos decía una palabra muy fuerte que le estaba dando el Señor a los músicos y cómo ni siquiera sentía que podía llamársele ministerio de adoración, sino el ministerio de músico, porque la adoración es algo más profundo. Y yo pude identificar en Ale un temor, un temblor por esa gloria la cual nosotros somos llamados a adorar, por esa persona maravillosa que adoramos, que es Cristo Jesús. Entonces ella deja el cántaro, va al pueblo, va a la ciudad, anuncia a los hombres que encuentra y les dicen, uno habló, me dijo todo lo que yo era y había hecho. Ellos van, el Espíritu Santo los impulsa y van, lo conocen, pasan tiempo con él. Hay un tiempo específico que sale en el texto bíblico. Ella también los invita. Jesús la invitó a ella, pero ella en el verso 29 los invita y les dice, venid a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ella es invitada por Jesús y ella invita a los otros. ¿No será este el Cristo? Ahora sí, verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39. Ahora, vamos a saltarnos un poquito. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Entonces ellos conversan con Jesús, ya tienen una experiencia personal con él. Él decide quedarse con él. Dice el texto bíblico que por 2 días. Y comparten con ellos y al final ellos dicen, bueno, ya no creemos solamente por lo que tú nos has contado, sino porque ya vimos a esa persona, ya compartimos. Son invitados también y el mensaje se esparce y por eso ella es conocida por algunos teólogos como la primera evangelista en la Biblia. Entonces vamos a ver esta secuencia que noto aquí en estas escrituras. Ella primero lo ve cuando él está sentadito ahí a la orilla del pozo. Entonces, ver para conocer primero. Número 2, conocer para contemplar. Ella se da la oportunidad, lo conoce, lo escucha, conversa con él y empieza a mirar, a contemplar algo en él más allá de lo que era su propia imagen física de aquel hombre que estaba en el pozo. Empieza a ver en él y a contemplar las escrituras en él, que era el Mesías, empieza a pensar en la adoración y empieza ella a entrar en temas más profundos con él. Entonces, conocer para contemplar y contemplar
para profundizar. Esos son los 3 puntos de la secuencia que nos lleva este texto. Ver para conocer, repitan conmigo, vamos a ver. Ver para conocer, conocer para contemplar y contemplar para profundizar. Voy a orar. Señor, queremos ir más profundo contigo, Señor. No queremos dejarte ahí sentado a la orilla del pozo. Queremos escucharte, queremos conocerte, queremos hablar contigo, entrar en la conversación. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestro espíritu. Despierta en nosotros la palabra. Despierta en nosotros cada palabra que ha sido sembrada a través de los años. Abre nuestros ojos espirituales y que podamos conocerte y encontrarte en las profecías, encontrarte en las escrituras. Que la palabra cobre vida hoy en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a ver en el Salmo 63, del verso 1 al 4. Quiero contarles un poquitito el contexto de aquí. David ya había sido perseguido por Saúl, había tenido una vida en el desierto, pasaron muchos años desde que fue ungido como rey. Y ya cuando él escribe el Salmo 63, ya él era un hombre que ya estaba reinando, ya su hijo Absalón era grande, era un hombre, y era perseguido. Él estaba sufriendo persecución. Y escribe este salmo. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Y a mí me llama la atención porque vemos en otros salmos, cuando era perseguido por Saúl, un tono diferente en la oración de David. Aquí yo veo a un David más maduro en una oración diferente. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la misma vida. Te alabaré mientras viva y a ti levantaré mis manos en oración. David, ya en esta etapa de madurez, tiene todas las claves escritas. Él, en estos 4 versículos, lo dice todo. Él lo reconoce como Dios, reconoce que lo debe buscar de todo corazón, reconoce que su alma necesita de esa agua viva que Jesús le hablaba a la samaritana, que tenía sed de él. Lo había visto en el santuario y contemplado su poder, su gloria, porque ya Dios se había manifestado muchas veces en sus batallas y en su vida. Y reconoce que su amor inagotable es mejor que la vida. Y en el verso 4 le dice, profundizando tanto después de todo esto, él le dice, te alabaré mientras viva y a ti levantaré mis manos en oración. Alabanza, adoración y oración junta. ¿Ok? En el verso 2, cuando él dice, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder, la palabra contemplar que usa aquí se traduce del hebreo así. Contemplar fijamente, percibir mentalmente, o sea, lo mira, lo pone en la mira fijamente, percibir mentalmente, piensa en ello, lo analiza. Contemplar con placer, mira algo que te da placer, que te da deleite, porque esta persona, la persona de Cristo, nos da placer, Él es deleitoso. Si usted lee los salmos de David, otros salmos, puede ver cómo Él se derretía en la presencia de su gloria. Él se derretía de amor por Él. Hay oraciones súper apasionadas de David al Señor estando en su presencia. Y ahí tienen una lista de salmos que pueden luego buscar si quisieran pasar más tiempo en su presencia. Esta misma palabra para contemplar que se usa en el Salmo 63 también se usa en el Salmo 27. Y voy a leer para ustedes el verso 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura,
la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado. A mí me llama la atención el Salmo 27 porque es un rema en mi vida. Por mucho tiempo de mi vida en la mañana, lo primero que mi espíritu hace es recitar el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es mi luz, ¿de quién me habré de aterrorizar? Y toda esa parte que es como un gemir de clamor al Señor por protección. Pero en el verso 4 dice esto, es como plum, un escalón. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplarlo. Y ese deseo en nosotros puede traer muchos cambios en nuestra forma de adorarle. Quiero compartir para ustedes, ahora al principio, en el Juan 4, vimos lo que Jesús nos explica de los verdaderos adoradores. Y ahora vamos a ver en Romanos cómo Pablo habla de la adoración verdadera, la verdadera adoración. O sea, ¿cómo yo puedo llevar a cabo esto? Y esto es un rema en mis oraciones. Este año cumplo 31 años en el ministerio y desde el primer día el Señor me llamó como intercesora. He servido en varias áreas de mi vida y el primer ministerio en donde el Señor me llama es en la intercesión. Así que han sido años de interceder y una de las claves para interceder con propósito y ser efectivo en las intercesiones es interceder con la palabra, usar la palabra. Y esta palabra específicamente es mi rema para orar, que es Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Suena muy místico, ofrecer el cuerpo, nuestro templo, como sacrificio vivo y santo. Pero Jesús lo explicó muy claro. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nuestro cuerpo, nuestra carne en la cruz. Nos ofrecemos como sacrificios vivos, nos vaciamos de nosotros mismos para que seamos llenos de Él. En la Biblia dice, el Espíritu Santo inspiró a Pablo. Dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. En el verso 1 de Romanos 12. ¿Suena extraño? Entonces vamos a repasar. Jesús le explica a la samaritana cómo son los verdaderos adoradores, los que lo adoran en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores. ¿El espíritu de quién? El Espíritu Santo. ¿Cuál fue el espíritu que le habló a la samaritana? A su espíritu. El Espíritu Santo. Y en verdad, ¿quién es la verdad? ¿Quién? Cristo es la verdad, ¿ok? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hasta para adorarlo, tiene que ser centrado en Él, en su persona. No adoramos una canción bonita, o esta sí me la sé. No, aunque no se la sepa, métase y mírelo. Él es grandioso, Él es hermoso. Métase más profundo. Deje la orillita, cuando usted mete los piecitos es rica el agua. Pero vea, cuando usted se mete y nada en la playa, es delicioso nadar dentro del mar. No se vayan a meter a nadar en el mar. Estoy invitándolos a meterse más profundo en adoración, ¿verdad? Pero lo digo como un ejemplo. Cuando yo hice mi primer reto, que fue hace un año, de aguas abiertas, mi mamá decía, Dios mío, niña, no te metas en el mar abierto, qué peligro. Y fue algo espectacular. Hice algunos entrenamientos y yo decía, no lo voy a lograr. Y lo logré. Pude ir al mar, a las aguas abiertas, nadar, competir y por primera vez en mi vida estar en un podio con un trofeo de tercer lugar. Pero eso no es nada, comparado a meterse más profundo en las profundidades del reino de Dios, en adorar y conocer al Rey, en rendirte a sus pies, postrados, así como cayó a sus pies Pedro y le dijo, ay, no. Él fue confrontado con su pecado como la samaritana.
Y él se rindió, se arrepintió y lo siguió. Como cayó el mismo Isaías después de ser un profeta. Él lo vio en el templo y dijo, ay de mí que he visto al Señor y soy pecador. Pero ahí el ministerio de Isaías se encendió y él empezó a meterse y el Señor le puso carbones encendidos en su boca. Heme aquí, le dijo, y yo he querido decirle, Señor, heme aquí estoy. No soy digna, me arrepiento de mis pecados, límpiame, lávame de mi maldad, porque quiero vivir en ti, quiero experimentar tu gloria aquí, ahora, hoy. Y esa es la invitación que hoy mismo nos hace el Señor a todos nosotros. Vengan y vean, profundicemos en las cosas del Rey y en las cosas de su reino. Voy a darles, para cumplir la tarea encomendada, antes de darles estas pequeñas sugerencias para pasar más tiempo en adoración, voy a ratificar algo. Adoramos a quien conocemos. Yo no puedo adorar a alguien que no conozco. Yo no puedo disfrutar, meterme al fondo del mar si no sé qué hay ahí, si lo que creo es que me va a salir un tiburón y me va a comer. No puedo. Ahora, si yo digo, me voy a meter y voy a profundizar y voy a ver la belleza del mar y qué rica el agua y quiero cumplir este reto en mi vida, me voy a meter al mar. Entonces lo disfruto. El Señor me guarda. Miren, la mayoría de mis compañeros cuando están en el agua, todos campeonísimos, medallas de oro, campeonatos mundiales de aguas abiertas, y se meten y dicen que lo primero que hacen, y ese es mi grupito evangelístico, mis compañeros de natación, porque al meterse al agua lo primero que hacen, uy, Dios, protégenos. Entonces igual es en las cosas del Señor. Si yo no conozco para dónde voy a decir, uy, ¿qué es esto? Puedo tener temores que pueden ser infundados, que no son la realidad del reino y de su palabra. Entonces yo tengo que conocer a quien adoro. Mientras más lo conozco, más me rindo y más voy a querer pasar tiempo adorándolo y adorándolo y adorándolo. Y les voy a dar algunos consejitos para los que están apuntando. Sugerencias cómo pasar más tiempo adorando a Dios. Número 1, estudia más la palabra. Aprende citas, métete en un curso, estudia solo o en grupos. Para adorar a Dios necesitamos hacerlo con la palabra. Necesitamos músicos teólogos. Necesitamos músicos que entiendan lo que canten la palabra. ¿Ok? Y eso no es algo tan difícil. Es porque la teología es el estudio de Dios, conocer a Dios. ¿Ok? Necesitamos estudio de la palabra de Dios y meditar en ella. Y esto lo vemos en Juan 5:39, que dice, escudriñad las escrituras. Jesús lo dijo. Número 2, practica la quietud. Qué difícil. En Harvest me tocó dar esa materia de disciplinas espirituales y yo no podía creer lo que eso era una disciplina espiritual. La quietud es una disciplina espiritual. Quedarse quieto y reposado en su presencia es algo que el Señor nos manda. Difícil de creer, pero está en la palabra. El silencio delante de Dios, la quietud, nos ayuda a escucharlo. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso pasa cuando estamos quietos delante de su gloria y su presencia, cuando lo reconocemos como el Rey y lo vemos, lo estudiamos, lo conocemos. Se callan las voces que nos aturden en el día a día, se apagan otros ruidos que nos distraen y entramos en esa relación tan necesaria para la edificación de nuestras vidas y para ser parte del llamado que Dios nos ha hecho a ser adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Número 3, y esta me encanta, contempla su belleza. Busca textos que describan la belleza de Dios. Hay muchísimos que describan su gloria. Pide al Espíritu Santo que te muestre esta realidad. Apocalipsis 1 describe la revelación de Cristo, de la gloria de Cristo al principio de Apocalipsis. Cuando tú abres el libro, dice, esta es la revelación de Jesucristo que el Padre nos dio. Y empieza a escribir aquel hombre, aquel rostro de fuego, ese rostro de sol, ojos de fuego, sus ropas y toda esa belleza. Después, número 4, canta la palabra y ora la palabra. No hay cómo distraerse de esto. En Apocalipsis 4 y 5
vemos cómo se describe la gloria del cielo. Cómo es la corte del cielo, cómo está Jesús sentado, Él sube a la diestra del Padre, lo que dicen los ángeles, los 24 ancianos, Él es digno, arrojan sus coronas delante de Él, hay cantos en el cielo y los otros oran, Él intercede ante el Padre, Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ustedes y por nosotros, y todas las cortes del cielo le rinden adoración. Esa es una dinámica de adoración e intercesión. Entonces, si queremos vivir lo que se vive en el cielo, en la tierra, que venga a nosotros tu reino, que se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo, podemos hacer eso. Oramos y adoramos. Canta la palabra. Asiste, número 5, y ya la última. Asiste a reuniones de adoración, asiste a reuniones de intercesión, oración e intercesión, asiste a noches de adoración, propon entre tus amigos adorarle juntos, como sea. Sé parte. Hay ambientes donde esto sucede. Únete. El Salmo 22 dice, en medio de la congregación te alabaré. Alábalo aquí, con tus hermanos también. Y bueno, esos son los puntitos que yo traía para compartirles. Y quisiera orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias porque así como hiciste con la samaritana, que estuviste allí, la miraste, la hablaste, le confrontaste su pecado, le ofreciste de tu agua viva, Señor. Todavía hoy tú estás disponible. Hoy queremos decirte perdón. Perdón si te hemos fallado. Perdón por el pecado oculto que ha estado allí y que hemos tal vez tapado en el nombre de Jesús. Perdón. Queremos estar cerca de ti. Queremos beber de esa agua que tú tienes para darnos. Queremos, Señor, que fluya de nuestro interior y que salte para vida eterna. Que otros puedan beber, así como hiciste con la samaritana, que otros fueron convidados a mirarte, a conocerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, ayúdanos a ser adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos, Señor, también conocerte más. Queremos ejecutar, Señor, y practicar la verdadera adoración, ofreciéndote nuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, agradables a ti. Queremos, Señor, que quemes en nosotros lo que no es de ti. Ven y consume, Señor, lo que no te agrada, lo que te estorba de tu iglesia, de cada uno de nosotros. Consume, Señor, lo que te estorba. Ven, Señor Jesús. Pero aviva el don de Dios que está en nosotros. Que tu fuego, Señor, que tus ojos de fuego al mirarte enciendan estos corazones. Que tu rostro de sol disipe toda tiniebla en el nombre de Jesús. Disipa, Señor, toda oscuridad. Quita los velos. Quita los velos. Queremos ir más profundo, amado. Queremos ir más profundo en ti, Señor. No queremos quedarnos en la orilla. Queremos conocer al Rey y amar su reino. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos. No podemos con técnicas y con paso 1 ni paso 2, Señor. Hoy decidimos humillarnos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay algo en nosotros que salta y que dice: sí, queremos conocerte más. Queremos exaltarte. Queremos ofrecernos, Señor. Y que quemes en nosotros, Señor. Queremos llenar las copas con oraciones delante de tu trono. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.